surgieron algunas posiciones, algunos a favor, otros en contra de realizar el pago de la suma fija de 60.000 pesos que corresponde a septiembre 30.000 pesos y en octubre otros 30.000 pesos. Para hablar de esto lo tenemos a Martín Zurieta, él es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, y ellos en conjunto a la Junta Nacional de Educación Privada rechazan la obligación del pago de la suma fija no remunerativa. Eh, Perdón, se me fue Martín, muy buenos días, Marco Fleming te saluda, bienvenido a la vuelta. Hola, gracias Marco, buenas tardes. No, buenas tardes a vos. Bueno, Martín, contanos un poco esta decisión de no pagar esta suma fija. No, en realidad nosotros, el comunicado es muy claro, rechazamos esto porque primero que es algo totalmente que no estaba en nuestras previsiones. El sector, tanto los docentes como los no docentes, tienen paritarias y esas Sí, paritarias hoy están por encima de la inflación, con lo cual en la situación económica que se encuentran muchísimas escuelas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, sí. consideramos que es un momento muy complicado económicamente para las escuelas como para responder a esto. Por eso, tanto como nosotros somos parte de CAME, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, bueno, nuestra confederación también ha rechazado este bono por considerarlo justamente improcedente debido a que los salarios de los sectores se manejan a través de las paritarias, ¿no? Claro. Y en el caso nuestro, las paritarias fueron superiores a la inflación que se determina a través del INDEC y del IPC. Sí, en este momento, ¿por cuánto arriba de la inflación estarían estas paritarias? Mira, están aproximadamente 6 puntos por arriba de la inflación. Seis De puntos. hecho, Sí, claro, de hecho, hace poquito, en el mes de agosto y septiembre, hubo nuevos aumentos. Por eso también lo que es el componente de una cuota de un colegio privado, entre el 80 y el 90% es costo laboral. claro. Fíjate que desde el año pasado hasta este año, prácticamente todos los meses hay aumento de cuota, porque la incidencia de la paritaria es directa. Mm, Entonces, hay muchas escuelas que no tienen dificultades económicas, pero hoy hay muchísimas escuelas que no pueden trasladar esos aumentos que son permanentes. Las familias se quejan cada mes cuando reciben sí. la boleta con el aumento, y lamentablemente hay muchas escuelas que por las características de su comunidad educativa no lo pueden trasladar porque las familias no lo pueden absorber. Mm, Entonces, a ver, la escuela está entrando en deudas, paga los sueldos, pero deja de pagar el Instituto de Previsión Social, deja de pagar la FIP, ¿sí? sí. Es la manta corta, Mm, deja de realizar inversiones en el establecimiento. Por eso hace poco hicimos un relevamiento en la provincia de Buenos Aires, donde 200 escuelas manifestaron que están en una profunda crisis y 30 de ellas, que de seguir en el camino que están hoy, podrían cerrar sus puertas para el año que viene. Entonces esto es sí. realmente algo muy preocupante, y en este contexto, bueno, este bono que no estaba en ninguna planificación, es muy difícil de cumplir su pago. Sí. ¿Cuál es la situación puntual de estas escuelas? Porque también parte del comunicado cuenta que la situación del sector es bastante preocupante. Mirá, como te comentaba, hay 30 escuelas que están en una situación totalmente crítica. De hecho ayer nos comunicamos con una de ellas que de no revertirse su situación, en un mes no podría seguir funcionando. Estamos hablando ni siquiera esperar al año que viene. Y otras que lamentablemente están siendo intimadas por el IPS, están siendo intimadas por la FIP, por esto que te comentaba, al no poder trasladar los aumentos a las familias porque las familias no lo podrían pagar. Bueno, cumpliendo con los sueldos, se endeudan con sus obligaciones patronales, y realmente esto no lo hemos visto nunca. Recordá que nosotros en el 2020, 2021, con ese año y medio donde no hubo clases presenciales, el sector lo sufrió mucho. Cerraron en la provincia de Buenos Aires aproximadamente 80 escuelas, en su mayoría jardines Mm, maternales y jardines de infantes, sí. y muchas escuelas que no cerraron quedaron muy heridas económicamente. En la provincia de Buenos Aires hay 6.300 escuelas privadas y son muy heterogéneas en su conformación
social y económica. Hay escuelas que tienen espaldas más grandes como para poder soportar estos embates y hay Sí, otras que lamentablemente no. totalmente. Martín, ¿qué tal? Lautaro Lugones, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lautaro, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarte, en base, bueno, a toda la inflación que se ha ido acumulando y esta serie de aumentos que muchas veces, es como vos decís, se necesita una cierta previsibilidad, tanto a la hora, por ejemplo, de que te digan tenés que otorgar un bono, como en el hecho de, para los padres, poder organizar su economía, para no tener aumentos constantemente mes a mes. ¿Cómo ha sido progresivamente en los últimos años este aumento? Respecto a, como vos decías, un costo que representa entre el 80 y 85% lo que son los salarios, ¿no? Bueno, mirá, el año pasado hubo, en la cuota aumentó aproximadamente un 89%, ¿no? Y Claro, los sueldos aumentaron un 110%, o sea que ni siquiera pudimos recuperar el costo laboral. claro. Y este año estamos pasando el 70 y pico por ciento de aumento salarial, que medido interanual es mayor a la inflación, eh, y las cuotas están algunos puntos abajo. Mm, Entonces, acordate que también este año, que nosotros nos opusimos, porque con el programa de precios justos, cuando en febrero se anuncia, nosotros dijimos, no, no es me opongo porque me opongo. claro. Si nosotros, estaba comentando que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota es costo laboral, ¿cómo me van a exigir que yo ponga un tope a las cuotas si yo no sé cuánto va a ser el cierre de las paritarias? Claro. Y justamente quien realiza las paritarias es el gobierno de cada una de las provincias argentinas con los sindicatos. Entonces, eso no se sabía en el mes de febrero y sin embargo se decidió poner tope a Claro. las cuotas cuando ya había aumentos anunciados y bueno, de hecho hubo meses en que esos topes no se cumplieron, ¿no? Ni O sea hablar. que tampoco a las familias que se les había prometido que iba a haber un tope, tampoco se les cumplió. Y a Claro. nosotros, obviamente, eso nos afectó también mucho y por eso creemos que en este contexto, lanzar un bono de esta naturaleza, ¿qué más quisiéramos? Todas las escuelas poder tener dinero para tener mejor a nuestros docentes, a la Mm, gente que trabaja en la institución. Yo creo que eso se descarta, pero en realidad la situación es si se puede o no, porque es fácil lanzar, bueno, yo bonos desde el nivel nacional y después cada una de las pymes argentinas lo tienen que abonar y en el contexto de crisis mm, esto se tendría que trasladar a cuota, o sea, más aumento de los que hoy las familias están recibiendo es muy complicado, Ni porque hablar. como te decía, muchas no la pueden pagar y realmente es sumar un esfuerzo más a una sociedad que ya está totalmente desgastada a nivel económico. Martín, la última de mi parte. En los últimos años, ¿has visto que se han abierto más escuelas en proporción a la cantidad de alumnos que se matriculan? Digo, frente a una educación pública que muchas veces no logra suplir determinados requerimientos, ¿no? A la hora de escolarizar a los chicos. ¿Cómo se ha desarrollado en el último tiempo este aumento o quizás retroceso en la matriculación año a año? Es una muy buena pregunta, vos sabés que a pesar de que han cerrado desde la pandemia hasta ahora 80 escuelas, etcétera, cuando vemos los números, hace poco tuve acceso a Sí, los números de cuántas escuelas privadas hay y cuántos alumnos, y realmente el número se va manteniendo. Hace claro. 20 años aproximadamente estamos en 6.300 escuelas, se van cerrando, pero Pero claro, en por composición con suerte la hay que se van gente abriendo, que sí, queda en el mismo número. exactamente, se van abriendo escuelas y eso realmente habla de la esperanza, ¿no? De un emprendedor, porque pensá que la persona que piensa, la mayoría de nuestros socios son familias, son empresas familiares, ¿no? Que Claro, tienen un Sí. sueño y empiezan con un jardincito y van avanzando. Y la verdad que hoy haya docentes, haya personas o sociedades, ¿no? De ONGs que piensan en la educación y apuestan al futuro es en este contexto muy alentador. Hoy estamos en un momento de crisis muy grave, pero apostamos a que el país esté mejor y que realmente la educación como un bien social sea el soporte que estructure a nuestra patria. Martín, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. 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 Estábamos